Muy buenas noches, nuevamente mis estimados hermanos. Hoy vamos a desarrollar la sesión número 13. La sesión número 13. Bienvenidos, bienvenidas a esta clase que prácticamente ya es la recta final. Hoy concluimos con todas las sesiones que nos hemos propuesto en el sílabus desde la sesión 1 hasta la sesión 16. En esta primera parte vamos a desarrollar la sesión que tiene que ver con los decretos eternos de Dios y el pacto de gracia. ¿Cuáles son esos decretos eternos de Dios? ¿Y cuál es ese pacto de gracia? ¿Y qué quiere decir ese pacto de gracia para nuestra mente tan limitada si realmente estamos entendiendo como lo que Dios quiso revelarse con respecto a su pacto de gracia, o es que hay algunos ajustes que tenemos que eh, hacer esta noche, ¿no? Algunos ajustes referidos a nuevos aprendizajes que seguramente esta noche vamos a estar teniendo. Y también, ¿por qué no hablar del desaprendizaje de algunos conocimientos que probablemente por años o por buen tiempo nos ha estado acompañando, que no necesariamente tal vez son pertinentes, ¿no? Especialmente dándole una mirada a la Biblia, entendiendo que es un escrito desde muchos años atrás, miles de años atrás, y dejando de lado esa interpretación literal, que es lo que la mayoría de los evangélicos hacemos, y hay que lamentar esto, porque eh, no estamos acostumbrados a interpretar la Biblia, estamos acostumbrados a repetir la Biblia, lo que dice tal cual repetimos, y no estamos acostumbrados a darle una interpretación en el sentido de hacer una reflexión, una investigación a lo que realmente quiso decir el autor. Ajá. Entonces, en esta clase vamos a tratar de acercarnos en base a tres autores que hablan acerca de, y son teólogos muy reconocidos, acerca de los decretos divinos de Dios. Me refiero a Luis Berkov, a Wayne Grudem y a Juan Calvino. Ajá. Calvino habló mucho acerca de los decretos eternos de Dios, los decretos divinos. Ajá. ¿Qué significa? Vamos a hablar sobre lo que qué significa esto de los decretos eternos de Dios, los decretos divinos. ¿Qué es lo que dice Berkov? ¿Qué es lo que dice Wayne Grudem? ¿Y qué es lo que dice Juan Calvino, uno de los reformadores que fue junto con Martín Lutero? Luego vamos a hablar cuáles son esos fundamentos bíblicos. Ajá. ¿Cuáles son esos fundamentos bíblicos que respaldan eh, esos decretos eternos de nuestro Dios? ¿No? Y luego vamos a hablar acerca del orden de los decretos eternos. Hay un orden, ¿no? Hay una sistematización, ¿no? Hay esa progresión en cuanto a esos decretos eternos de Dios, ¿sí? Y luego vamos a hablar sobre el pacto de gracia. Aquí también vamos a darle una mirada a un teólogo, un autor, Hernán Bavinck, ¿sí? Es un teólogo muy reconocido, quien también va a hacer una definición y de hecho vamos a ir a los textos claves, ¿no? Que definen lo que es el pacto de gracia y gracia, ¿qué significa? ¿No? Y hasta qué punto nosotros en esa gracia tenemos libertad, ¿eh? De esto que muchos hablan del libre albedrío, ¿sí? Y la soberanía de Dios. ¿Cuál es la libertad que yo tengo para poder hacer lo que yo quiera, ¿no?
o lo que yo desee. ¿Qué tan libre soy para hacer lo que yo quiero? ¿Es así? ¿O qué tan libre soy de poder elegir, ¿no? De poder elegir si voy por este camino o voy por el otro camino. ¿O es que Dios ya tiene para mí definido, predeterminado, de que yo sí o sí que voy a ir por este camino? ¿Dios lo tiene predeterminado eso? ¿O es que yo soy el quien tengo la autoridad de mi propia vida y tomo la decisión de ir por el camino hacia la derecha o hacia la izquierda? Ajá. ¿Qué, ¿Cuál es esa libertad que Dios me ha dado? ¿No? Porque la Biblia habla de que Dios nos ha dado libertad en Cristo, ¿no? ¿Y qué significa eso en Cristo? Esa palabrita que es la palabra de enlace en, ¿qué significa? ¿No? Y seguramente muchos de ustedes están recordando los estudios del curso de gramática castellana. Y vamos a recordar. Y en la interpretación bíblica interviene la gramática, ¿no? Tenemos que nosotros saber qué significa cada una de las palabras. Recuerden que en la gramática, seguramente ustedes han aprendido, hay tres tipos de análisis, ¿no? Análisis morfológico, análisis sintáctico y análisis semántico, ¿no? Y el análisis morfológico tiene que ver con el estudio interno, ¿no? De la estructura interna de cada palabra, de palabra por palabra, ¿no? Hace un estudio, ¿no? Cómo está compuesto esta palabra, ¿no? O sea, de manera independiente, palabra por palabra, ¿no? Si esto es sustantivo, si este es artículo, si este es pronombre, adjetivo, qué tipo de adjetivo, ¿no? Adverbio, conjunción, si es verbo, preposición, etcétera, etcétera. Y cada una de estas palabras tienen un significado. ¿eh? Y hay que interpretarlo teniendo en cuenta la gramática castellana, porque la Biblia que nosotros tenemos está escrito en el idioma castellano. Y cada idioma tiene sus propias reglas. Ajá. Entonces nosotros conocemos esas reglas gramaticales porque ustedes ya han llevado el curso de gramática castellana. Y entonces, conociendo esto, al acercarnos a la Biblia, tenemos que manejar la gramática castellana. Porque si no manejamos, pues yo no sé qué tipo de interpretación le estamos dando, porque se tiene que ver la Biblia también gramaticalmente, ¿no? Para diferentes tipos de interpretaciones que nosotros hacemos, ¿no? Entonces, y el análisis semántico ya tiene que ver con el análisis de el orden de las palabras que deben estar, ¿no? Para formar una frase o una oración, ¿no? Entonces, la sintaxis tiene que ver con eso, ¿no? Con la estructura de las palabras para formar una oración. Morfología tiene que ver con la estructura interna de cada palabra, cómo está conformada esta palabra, ¿sí? Una palabra, palabra por palabra, y la sintaxis tiene que ver ya cuál es el orden de las palabras que debe estar puesta para formar una oración, ¿no? Y la semántica, pues ya ustedes saben que tiene que ver con el significado de cada una de esas palabras. Ya tiene que ver con la semántica, ¿no? ¿Qué significa esta palabra? Entonces, es muy importante que nosotros demos una repasada, ¿sí? A nuestros conocimientos de gramática castellana, porque así vamos a darle un mayor significado a lo que nosotros estamos haciendo con esto que se llama teología, ¿no? Para hacer teología es importante esto. Ahora, no solo la gramática castellana habría que manejar, y por eso también están llevando griego, porque tienen que manejar la gramática de griego, porque cada palabra griega morfológicamente se analiza desde sus propias reglas del griego. Y también la sintaxis, o sea, el orden de la formación de las oraciones, de las frases, también es distinto al idioma castellano. Entonces, el idioma griego, pues, tiene otro orden.
¿no? En el idioma castellano tenemos primero va el sujeto, ¿no? Luego el verbo y luego el complemento. Pero en el griego no. En el griego tiene otro orden, tiene otras reglas. Entonces tenemos que conocer eso. Y si cada uno de nosotros estamos ejerciendo un ministerio dentro de la iglesia, pues hay que hacerlo de manera responsable, el acercamiento al texto bíblico. No podemos nosotros simplemente leer el texto y repetir, ¿no? Repetir tal cual está en el texto y hasta afirmar con toda autoridad de que la Biblia dice esto y así tiene que ser y se tiene que aplicar así. Y a nuestro contexto también se aplica tal cual lo dijo el apóstol Pablo hace 2000 años atrás, cuando sabemos todos que nuestro contexto ha cambiado. Ha cambiado. Hay temas que en la Biblia ni siquiera se habla, porque no eran del momento. Tampoco ellos eran adivinos para hablar de lo que iba a suceder. Uno puede decir, entonces se le fue a Dios, no conocía todo, no es omnisciente, ¿por qué no les dio a los autores de la Biblia para que ya hablen sobre digitalización, etcétera? No, ellos también eran humanos, responden, hacen cartas, escritos, de acuerdo a la necesidad del contexto de ese tiempo. Y la interpretación se tiene que hacer justamente considerando esos aspectos. Es muy irresponsable repetir el texto de manera literal y decir, la Biblia dice esto y así tiene que ser y así se tiene que interpretar ahora, mañana y siempre. No, hay textos bíblicos en el que se tiene que interpretar de acuerdo al contexto en el que fue escrito. En la época medieval se tenía que aplicar de acuerdo al contexto en el que se estaba viviendo y ahora también, ¿no? Tenemos que aplicarlo de acuerdo al contexto en el que vivimos, entendiendo cuál fue su primera intención del autor cuando escribió, qué es lo que quiso decir en su momento. Entonces, es muy importante que tomemos en cuenta, ¿sí? Tomemos en cuenta estos aspectos, ya que nosotros somos líderes que estamos guiando a una iglesia. Y hay muchas personas que creen en nosotros. Y hay muchas personas que nos siguen de alguna manera. Y es autoridad para ellos lo que nosotros decimos. ¿Eh? Muy bien. Entonces, vayamos a esta pregunta que quiero iniciar con ustedes esta clase. ¿Gobierna Dios soberanamente todas las cosas o el ser humano es realmente libre? Pero antes quiero que me confirmen si se está viendo mi pantalla. ¿Sí? ¿Se ve la pregunta? Sí se ve. Perfecto. Sí. Muy bien. Muchísimas gracias por confirmar y saber que estoy con ustedes. ¿Ah? Bien. Entonces la pregunta es, ¿gobierna Dios soberanamente todas las cosas o el ser humano es realmente libre? Quiero 3 participaciones para contestar a esta pregunta. Quiero que me comenten. ¿Realmente gobierna Dios soberanamente? ¿Y de qué manera gobierna así? ¿O es que el ser humano es realmente libre para decidir seguir a Dios o no seguir a Dios? Adelante, un hermano. A ver, empezamos con un hermano. Esta vez porque ayer fue el Día del Padre y entonces vamos a empezar por los varones, ¿ya? Dándole prioridad. Vamos a romper ese dicho que dice primero las damas, ¿no? Esta vez primero los varones. A ver, un hermano que se anime a comentar tratando de dar una respuesta a esta pregunta. ¿Gobierna Dios soberanamente todas las cosas o el ser humano es realmente libre? Adelante. ¿Quién dice M aquí? Bien, no hay voluntarios, vamos a nombrar entonces. A ver, voy a pedir la participación de nuestro hermano Jerzy Agüero. Adelante, hermano Jerzy Agüero. Pastor, buenos días.
Adelante, Buenas mi noches. hermano. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, mi hermano. Pastor, Coméntenos, la pregunta ¿qué era, piensas tú? Dios, Ahora, no estoy buscando la respuesta correcta, no intentes ingresar a Google, nada, para tener la respuesta correcta y una respuesta sobrenatural, espectacular, para que todos te digan que, wow, hermano, ya la tiene, la fija. No, quiero que me comentes lo que tú crees en este momento. ¿Qué es lo que tú claro, piensas? sí, Adelante, mi pastor, hermano. estoy bien. A ver, bueno, si nosotros abrimos la Biblia, empezando desde el Génesis, podemos ver que Dios tiene la autoridad, mm, el término, ¿cómo sería? Plena, absoluta, sobre sobre toda la creación. Y eso podemos notar, ¿no? A través cuando leemos la palabra del Señor. Y pues hay textos que nos respaldan. Ahorita no lo tengo a la mano, pero en ella nos enseñan que, por ejemplo, en el caso del paraíso, ¿no? Tanto Adán y Eva eligieron, ¿no? Y ellos han sido responsables delante de Dios la elección que ellos han hecho, ¿no? Entonces, yo creo que sí, Dios tiene, ¿no? Frente a la pregunta, Dios tiene el control de todo, pastor. Muy bien, muy bien. Gracias, mi hermano. A ver, una hermana ahora. Hermana Daisy, ¿se encuentra? Adelante, hermana Daisy. A ver, creo que aún no está. Hermana Cecilia Quinua García. Coméntenos, mi hermana. ¿Dios tiene el control de todo o eh, el ser humano de alguna manera también tiene el control? ¿Ah? Amén, pastor. Buenas noches. Buenas Amén. noches. Dios es quien tiene el control de todo, amado pastor. Y como dice el hermano, eso lo vemos a través de la palabra de Dios. Él es soberano, Él es todopoderoso, y a lo cual somos, como dice, creación de Él. Amén. Muy bien, muy bien. Gracias, mi hermana. A ver, un hermano más, la última participación. A Amén, ver, hermano. adelante, mi hermano. Pastor, hay una interrogante en el libro del tiempo de los reyes, cuando el pueblo exige tener un rey, y en ese momento eligen al rey Saúl. Pero Dios no es que Dios lo puso, ¿no? Sino es que el pueblo pedía. Entonces, ahí va como que si la soberanía de Dios es imprescindible o absoluto en el ser humano, ¿por qué Dios les dejó a decisión del pueblo a poder elegir un rey, ¿no? Entonces, yo creo que sí, Dios es soberano sobre todas las cosas, pero también deja el libre decisión del ser humano a sus consecuencias, ¿no? Sean buenas o malas. Bueno, eso es lo que yo pienso, pastora. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, mi hermano, por tu sinceridad, por tu participación, por atreverte a plantear esto que tal vez no es fácil hacerlo, porque a veces creemos de que si cuestionamos algo de la palabra de Dios ya estamos haciendo mal. Y no es así, ¿no? Estamos haciendo un análisis y todas las participaciones son bienvenidos. Sí, miren, Pastor, pastor, última participación para esta pregunta, para sí, continuar. Adelante, mi hermano. sí, pastor, lo que menciona mi hermano, aquí podemos ver en la historia de cuando Dios permite la elección o sea, antes no se gobernaba a través de jueces, eso está claro, y de ahí viene el tiempo de los reyes.
Entonces, yo puedo, para poder terminar mi participación, puedo ver que aquí Dios no pierde el control, no para nada. Más bien Dios permite, o sea, que si bien es cierto, no, el pueblo pide no un nuevo rey, ante eso puedo decir que Dios puede permitir, hermanos, decisiones de parte del hombre, decisiones equivocadas, pero sin dejar gobernar, o sea, sin que Dios deje de gobernar frente a esas decisiones. Eso es muy Muy bien. importante. Gracias. Excelente. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, quiero agradecer a cada uno de los participantes quienes han comentado, ¿sí? Y vamos a seguir compartiendo la pantalla para continuar. Esta pregunta que se ha lanzado y acertadamente ustedes han contestado, ¿sí? Desde distintos puntos de vista, ¿no? La doctrina de los decretos eternos responde que Dios, desde la eternidad, ordenó absolutamente todo cuanto sucede para la manifestación de su gloria de Él, sin ser de ninguna manera autor del pecado ni destruir la responsabilidad moral de sus criaturas, de su creación. Entonces, ¿gobierna Dios soberanamente todas las cosas o el ser humano es realmente libre? Entonces, podemos contestar, de acuerdo a lo que ustedes ya lo han dicho también, ¿sí? Que la doctrina de los decretos eternos, eternos quiere decir que no tiene un inicio ni fin, ¿sí? Que Dios, desde la eternidad, ordenó absolutamente todo cuanto sucede para la manifestación de su gloria, y se está manifestando aún su gloria, cada día se está manifestando, y cada uno de nosotros recibe la manifestación de su gloria, sin ser de ninguna manera el autor del pecado ni destruir la responsabilidad moral de sus criaturas. O sea, Él es soberano desde siempre. Y vamos a ver qué textos respaldan esto que acaba de decir, ¿no? ¿Qué dice Luis Berco acerca de esto? A ver, una hermana, por favor, su participación para la lectura. Hermana, Buenas noches. adelante mi hermana. Luis Berco. ¿Qué dice Luis Berco? Dice, el decreto de Dios es su propósito eterno según el consejo de su voluntad, por medio del cual ha predeterminado para su propia gloria todo lo que acontece. Muy bien, muchas gracias. Mire lo que Luis Berkov dice, ¿no? Acerca de los decretos divinos, los decretos eternos de Dios. Dice, el decreto de Dios es su propósito eterno, según el consejo de su voluntad, por medio del cual ha predeterminado para su propia gloria todo lo que acontece. ¿Recuerdan cuando hemos leído Romanos 1:20? Dice que a través de todo lo que Él ha hecho, se hace ver, se hace manifiesto de que Él es eterno, de que lo hace eso para que su creación, y especialmente al ser humano, le glorifique, le dé gracias, le dé gloria, ¿no? Esa es la razón. Eso es lo que dice Luis Berco. Miren lo que dice Wayne Grudem. Dice, los decretos de Dios son sus planes eternos, mediante los cuales ha determinado soberanamente todo lo que sucederá en el transcurso del tiempo. Y finalmente, Juan Calvino dice lo siguiente, nada acontece en este mundo sino lo que Dios ha decretado deliberadamente conforme a su propio consejo perfecto e inescrutable. Inescrutable. Miren las definiciones que hacen estos teólogos, ¿sí? Juan Calvino es un teólogo de la época de la Reforma. Luis Berkov, diríamos, ¿no? Cuando se está iniciando la teología,
Wayne Grudem es una definición actual, ¿no? Es un teólogo sistemático actual porque lo ha sistematizado, la doctrina de Dios. Entonces, aquí tenemos diferentes perspectivas. ¿Qué podemos observar en estas definiciones? Hay diferentes posturas, van hacia el mismo camino. Adelante, mi hermano, me olvidé de su nombre. A ver, mi hermano, uno de Santanita. A ver, vamos a decir aquí a nuestro hermano Samuel, si se encuentra ahí. A ver, vamos, hermano Samuel, coméntenos. Si puedes hacer una comparación entre las definiciones que acabamos de leer y van por la misma línea o es que hay algo en lo que difieren. Miren lo que Luis Berkov dice: los secretos de Dios es su propósito eterno según el consejo de su voluntad, por medio del cual, ¿no?, ha predeterminado para su propia gloria. Esto es importante, ha determinado para su propia gloria. Grudem, ¿qué dice? Y Juan Calvino, ¿qué dice? Adelante, mi hermano Samuel. ¿Se encuentra? Me parece que aún no está, o en todo caso tiene dificultades para activar su micro. Adelante, mi hermano Wilder. Él sí debe de estar, ¿ah? Hermano Wilder. Bueno, buenas noches. ¿Qué tal, mi hermano? Coméntenos. Haciendo Bueno, una pequeña comparación de estas tres definiciones. ¿Qué te parece? bueno, hermano, el primer, bueno, Luis Berkov indica más que todo el propósito de todo lo que está hecho, de todo lo eterno, ha sido creado para su gloria. Nosotros, Exacto. todo lo que nos rodea, todo lo que hizo desde el momento de la creación. Wayne Grudem se va más por el tema del tiempo. Todo lo que ha determinado soberanamente lo conoce, lo sabe, lo ha hecho en el transcurso del tiempo. Sus planes son eternos. Significa de él que él es el alfa y el omega. Lo conoce, lo sabe antes de que nosotros lo sepamos, y aún así permite que el hombre haga su voluntad dentro del marco del propósito de Dios. El hombre es libre dentro de los propósitos del Señor. Recordemos muchos de los pasajes que hemos leído en el Antiguo Testamento. Un ejemplo claro podría ser el tema de José. ¿Quién iba a pensar que José, siendo vendido por sus hermanos y en una situación tan triste, llegaría al final a ser parte del conglomerado del faraón, uno de los líderes más famosos, ¿verdad? O que Jesús, naciendo en una situación tan pobre, humilde, perseguido de niño, iba a llegar a ser nuestro Salvador. Los planes del Señor se cumplen pese al libre albedrío que tenemos nosotros, ¿no? Juan Calvino nos indica, ¿no? Nada acontece en este mundo sino lo que Dios sino lo que Dios ha decretado deliberadamente conforme a su propio consejo perfecto e inescrutable, ¿no? Habla más en el sentido de que el Señor en su sabiduría, en su consejo perfecto, ¿no?, ha decretado que todo lo que existe, todo lo que hay, todo lo que somos nosotros es perfecto. Y eso lo sabemos porque lo dijo en el libro de Génesis, ¿no? Todo lo que ha sido hecho es bueno todo, ¿no? Pese a que el hombre más adelante pues por causa del hombre pues la tierra ha sido maldita, ¿no? Como dice el libro de Génesis. Entonces, pienso de que efectivamente lo que dijeron nuestros hermanos de alguna manera también están incluidos en estas versiones. Y sí, efectivamente hay casos, estimados hermanos, en los que a veces nos preguntamos si Dios puede o no puede hacer tal cosa, y van en contra de los deseos del hombre, o que el hombre se rebele contra Dios y voy a hacer lo que Dios no quiere que haga, ¿no? No puede suceder eso. Hay preguntas, de verdad que hay preguntas interesantes. Una vez me preguntaron, ¿no? Me dijeron, ¿puede Dios crear una roca tan grande, pero tan grande, que él mismo no la puede levantar? ¿No?
Entonces, y claro, y uno puede decir, pero Dios es omnipotente, Él puede hacerlo todo, pero si lo hace, no va a poderlo levantar, pero Dios sí puede levantarlo, entonces no puede crear una roca que no puede levantar, es una suerte de paradigmas que a veces suceden dentro del ámbito del pensamiento humano, ¿no? Pero son cosas que a veces nos enredan, pero debemos de tomar en cuenta de que Dios sí hace su voluntad, ¿no? Y el hombre también, porque Dios nos dio esa potestad de ser autónomos, pero lo hacemos dentro del marco de la voluntad y soberanía de nuestro Señor. Eso sería todo. Gracias, mi hermano Wilder. Entonces, miren, resaltamos. Luis Berkov enfatiza, ¿no?, que esos decretos de Dios es su propósito eterno. ¿Qué cosa? Es para su propia gloria, ¿no? Es para su propia gloria. Wayne Grudem dice que son decretos de Dios, ¿no? Mediante las cuales ha determinado soberanamente todo, o sea, ha determinado, o sea, Dios ha determinado en su soberanía todo lo que sucederá en el transcurso del tiempo. O sea, Dios ya ha determinado qué va a suceder de mañana, qué va a suceder de pasado, qué es lo que te iba a suceder, ¿no? Wayne Grudem va en esa línea, ya, él dice, ya determinó. Lo que te va a pasar mañana ya estaba determinado. Lo que te va a pasar pasado ya estaba determinado. Entonces, ¿es libre el hombre? Nuevamente hacemos la pregunta, ¿no? Juan Calvino se va por el lado de que nada, dice, y remata, ¿no? Juan Calvino es aún más drástico. Miren lo que dice. Wayne Grudem dice, ha determinado soberanamente. Pero Juan Calvino dice, ha decretado deliberadamente, o sea, intencionalmente, Dios ha decretado, ¿sí?, que nada acontece en este mundo, sino lo que Él lo ha determinado. O sea, Él lo ha decretado. Así tiene que ser y así será, ¿no? Esto es así y esto se cumple. Y Dios lo cumple. Entonces, Juan Calvino se va por esa línea. Entonces, aquí tenemos tres posiciones de los decretos divinos, de los decretos eternos de Dios. De alguna manera, entre Grudem y Juan Calvino van por la misma línea, ¿sí? En cambio, Berkov, un poquito más reservado, no se atreve a decir que Dios lo ha determinado, que Dios lo ha, de alguna manera, lo ha decretado, ¿sí? Dice, utiliza otra palabra, dice, por medio del cual ha predeterminado, un poco más suave. Sin embargo, Juan Calvino dice, lo ha decretado, intencionalmente, deliberadamente. Esto tiene que ser, mañana tal fulano tiene que convertirse y entonces se va a tener que convertir. Independientemente de que si usted lo predica o no, si usted le compartió la palabra de Dios o no, Dios lo ha decretado que esa persona se tiene que convertir, entonces va a suceder. Va por esa línea. Entonces, aquí tenemos tres definiciones de los decretos eternos divinos de nuestro Dios. Vamos a continuar para ver qué es lo que dicen. Ya tenemos estas tres perspectivas. Luis Berkov, más reservado, enfatizando que todos estos decretos tienen un propósito y es para su propia gloria, para que él se gloríe. Grudem va por el lado de que soberanamente en su soberanía lo ha determinado todo lo que tiene que suceder en el transcurso del tiempo. Juan Calvino dice no, lo ha plasmado, o sea, así tiene que ser, lo ha determinado, lo ha decretado, es un decreto, ¿no? Hablemos de decreto. Un decreto se tiene que cumplir sí o sí, ¿no? Los decretos de gobierno se cumplen. Los decretos que salen, ¿no?, en los diferentes ámbitos de la sociedad se cumplen, son decretos. No hay forma de incumplir. Incluso aquí Juan Calvino dice deliberadamente, ¿no? Intencionalmente, ya lo ha predestinado, digámoslo así. Teniendo esto en mente, estos tres teólogos quienes definen, vamos ahora a ver qué fundamentos bíblicos tenemos. Aquí la gran pregunta es, ¿no? A ver, lo que Luis Berkov dice, ¿tiene fundamento bíblico? Lo que Wayne Grudem dice, ¿tiene fundamento bíblico? Lo que Juan Calvino dice, hay textos que le respaldan a lo que Juan Calvino dice, por más que sean teólogos de renombre, teólogos reconocidos,
Nosotros tenemos que ser como los bereanos. ¿Qué dice la Biblia? ¿Por dónde va? ¿Ah? Porque la Biblia es el libro por donde Dios se revela, por donde Dios se da a conocer. Entonces, vamos a ver. Quiero que vayamos a Efesios 1:11. Por favor, léenos. A ver, ¿a quién le pedimos? A nuestro hermano Abner. ¿Está ahí? Hermano Abner. Sí, pastor, un ratito voy a buscar. Sí, por favor. Vamos a pedir en este momento a que todos también tengan su Biblia a la mano, porque vamos a estar viendo el sustento escritural, el sustento en la Biblia. ¿Qué dice la Biblia acerca de esto que han planteado estos tres autores? Ajá. ¿Qué dice la Biblia? ¿Respalda, no respalda? ¿Quién tiene mayor respaldo? Bueno, vamos a ver en los textos bíblicos. Entonces, quiero que tengan a la mano su Biblia, por favor. Adelante, mi hermano. Apenas lo tenga, nos da lectura. Ya, gracias, pastor. Dice la palabra del Señor, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Muy bien. A ver, un versículo antes y un versículo después. Léanos los tres versículos, uno antes y uno después. Ya. Dice así la palabra del Señor, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Muy bien. Aquí podemos ver, ¿no?, que de alguna manera somos predeterminados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Cierto? ¿Qué nos dice Isaías 46, 9 al 10? Adelante, mi hermano. A ver, vamos a pedir a nuestro hermano. A ver, vamos a ver quién está aquí. A ver. Nuestro hermano Aldair. Por favor. Si nos puede leer Isaías 46, 9 al 10. Alguien se va preparando para que nos lea Salmos 33, 11 y luego Hechos 4, 27, 28. ¿Ya? Adelante, hermano Aldair. ¿Está? Isaías 55, 11, ¿no? Isaías 46, 9 al 10. Ya, un momento. Ahorita estoy en la calle, pastor. Ya. Pero sí, ahorita lo busco. Ya no se Isaías preocupe. 46, 9 al 10. 9 y 10. Versión Reina Valera 60. Muy bien. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anunció lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. ¿Qué digo? Mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. Ajá. Ese texto, ¿a quién respalda? ¿A Gruden, Berco o Calvino? Calvino. Va por Calvino, ¿cierto? Sí. Muy bien, ahí vamos entonces. Seguimos, Salmos 33, 11. Un hermano. Amén, pastor. Amén, pastor. Adelante, mi hermano. El consejo de Jehová permanece para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Perfecto. Miren, el consejo de Jehová permanecerá para siempre. Bueno, de eso no hay duda, ¿no? De eso no hay duda. O sea, no puede cambiar el consejo de Jehová. Aquí lo que se tiene que rescatar es que habla de la eternidad. Para siempre quiere decir eterno. No hay forma de que cambie.
¿Y qué hacer con los textos bíblicos donde dice que Dios se arrepintió? ¿No? Bueno, más adelante vamos a deslindar todo esto. Hechos 4, 27, 28. Un hermano, ahora sí. Adelante, mi hermano, adelante. Ya. Dice la palabra del Señor así, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Vean, a ver, léanos nuevamente. A ver, miren, capten, teniendo en mente los tres conceptos que hemos leído de Berkov, Grudem y de Juan Calvino. A ver, léanos nuevamente, mi hermano. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Incluso lo malo que le ha sucedido a nuestro Señor Jesucristo, hablando en este caso de Poncio Pilato, de Herodes, de todos ellos, de todo lo que han hecho, dice, ¿era voluntad de ellos o es que simplemente ellos estaban cumpliendo lo que Dios ya había predicho? Estaba cumpliendo. Cumpliendo lo que Dios ya dijo. Ah, ahí está. A ver. Entonces, si se dan cuenta, no es fácil decir, lo que pasa es que a veces nosotros conocemos textos bíblicos de manera independiente de todo el macro, ¿no? De toda la Biblia. Generalmente hacemos una interpretación que parte de textos, versículos bíblicos aislados de todo el contexto, de todo el macro, ¿no? Siempre en la Biblia, cuando nos enseñan en el curso de exégesis, no sé si ustedes ya han tenido, pero si tienen y vayan a tener un buen profesor de exégesis, pues les va a decir que un texto se interpreta dándole una mirada al contexto inmediato que vienen a ser los versículos que le anteceden y los versículos que le siguen. Pero no solo queda ahí. Un buen exegeta también le da una mirada al contexto amplio. Si estás interpretando un texto aquí, por ejemplo, Hechos 4, 27, 28, bien, tienes que darle una mirada al contexto inmediato. Entonces tendrías que leer desde dónde inicia este pensamiento o este acontecimiento, ¿sí? Donde intervienen Pilato, Herodes, etcétera. ¿Desde dónde se da? ¿Y hasta dónde va? ¿No? ¿En qué versículo termina o en qué capítulo? Toda esa sección tendrías que leer para darle una interpretación correcta a estos dos versículos, ¿cierto? Y el contexto amplio sería que tienes que darle una mirada no solo al acontecimiento, sino tienes que darle una mirada al libro completo, que es el libro de Hechos, ¿no? Todo el libro de Hechos. Y no solo eso, dice, hay que darle una mirada a un contexto mucho más amplio, que es el pensamiento del Nuevo Testamento. Y va más allá incluso y dice que tienes que darle una mirada, los buenos exégetas van a decir, tienes que darle una mirada completa, referidos a Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces, un buen exégeta no interpreta el texto así nomás. Pero muchas veces nosotros como líderes, como tenemos trabajo, ¿no? Bueno, muchos de nosotros no tenemos un sueldo en la iglesia, ¿no? Entonces tenemos que preocuparnos en sostener nuestra familia. Y esto es una realidad en nuestras iglesias. Entonces no nos damos tiempo para poder estudiar la Biblia. Y peor aún, la iglesia no valora. No hay una valoración de la iglesia al estudio profundo de la palabra de Dios. ¿Y por qué les digo eso? Porque ¿qué es lo que comentan los hermanos? No todos, pero
algunos hermanos que comentan, dicen lo siguiente, dicen así: el domingo ellos están en la iglesia y escuchan 30 minutos de predicación. ¿Y sabes qué es lo que comentan? Tal vez lo hayas escuchado, pero ¿sabes lo que dicen? ¿Por 30 minutos cobra? ¿Por 30 minutos cobra tanto? Entonces no hay una valoración al estudio serio, profundo de la palabra de Dios. Porque ellos no saben que esos 30 minutos de estar en el púlpito es el resultado de haber pasado horas, días. Si tú realmente estudias a conciencia la palabra de Dios, eso no te va a tomar 1 hora, 2 horas. Eso te va a tomar, es más, y esto que estás haciendo, que ya has estudiado 1 año, es parte de tu preparación. O sea, son un cúmulo de años de experiencia, de estudio de la Biblia, para que te puedas parar 30 minutos frente al púlpito. Y no solo tiempo, sino también te ha tomado dinero, inversión, dejar incluso muchas veces tu familia. Tiene un costo alto, pero eso la iglesia no lo valora. Y como no lo valora, entonces a los pastores, a los líderes, les pagan una miseria, ni para que puedan sobrevivir bien. ¿Por qué? Porque tienen la idea de que su trabajo es solo cuando ven al frente del púlpito. Y entonces la iglesia mismo produce pastores, líderes, que no estudian seriamente la Biblia. ¿Con qué tiempo van a hacerlo? Porque los pastores, como no reciben bien, a pesar de que la iglesia es del Señor, la viña del Señor, dice Dios no es deudor de nadie, pero saben, los líderes son los que no sé para qué guardan y van guardando ahí las ofrendas, diezmos, etcétera, cuando eso deberían invertir en los pastores, en la obra, ¿no? Para que los pastores puedan seguir preparándose, que ese mensaje, ese potaje rico que trae el domingo, pues sea resultado de un trabajo de toda la semana, horas de rodillas, horas de estudio, de estar aquí, pero no es valorado. Entonces muchos de nosotros tenemos que ocuparnos de tantas cosas. Mire, acaba de estar un hermano, por ejemplo, menciona, mira que estoy en la calle, porque seguramente recién está yendo y otros, mira todo lo que tienen que hacer para poder prepararse algo. Pero si tan solo la iglesia reconociera como debe de ser y cumplieran lo que Dios dice, que Dios no es deudor de nadie, entonces los líderes tendrían tiempo, como lo que sucede en Europa, ¿no? Estos teólogos, ¿por qué escriben? Porque la iglesia, porque las misiones, bueno, le pagan, ¿no? Para hacer una investigación. Y muchos solo se dedican a investigar. Entonces, nosotros como líderes y pastores sacamos nuestro poco tiempo que tenemos para poder estudiar la Biblia. Y por eso es la interpretación muy pobre. En la iglesia muchas veces se paran solamente para leer el texto bíblico y repetir lo mismo, parafrasear lo mismo que dice, pero no hay una buena interpretación. Miren lo que estamos viendo aquí. Si interpretamos tal cual dice, por ejemplo, Calvino, entonces uno tiene que reflexionar. Entonces, ¿para qué la evangelización? ¿Cuál es el sentido? Etcétera. Yo sé que alguien quiere hacer una pregunta, pero mira, voy a terminar con lo que son las características del decreto, ¿sí? De esos decretos divinos, de esos decretos eternos de nuestro Dios, cuáles son sus características, y luego pasamos a alguna pregunta o comentario que quieran hacer con respecto a esto que acabamos de ver en esta primera parte de la sesión. ¿Cuáles son las características? Anota tu pregunta, hermano y hermana que estás levantando tu manito, anota tu pregunta para que no se te olvide. Las características del decreto eterno de nuestro Dios. Primero, dice, son eternos. ¿Dónde lo dice? Efesios 3:11. Dios no improvisa planes sobre la marcha temporal. O sea, Dios ya lo ha, en su designio, ya lo ha planificado. Ya está ya.
Esa es una de sus características. Segunda característica, son sabios. Estos decretos eternos de nuestro Dios son sabios, porque provienen de la mente infinitamente inteligente de Dios. Romanos 11:33. No solo eso, no solo son eternos, no solo son sabios, son inmutables. Malaquías 3:6. No cambian ni fallan a través del tiempo. Entonces uno se pregunta, ¿pero por qué Dios se arrepintió de haber hecho al hombre? Le falló el plan. Ajá. Partimos de un principio que dice que la Biblia no se contradice. Ya. Entonces aquí hay que hacer teología, o sea, hay que aplicar la reflexión teológica, partiendo del principio de que la Biblia no se puede contradecir. Entonces aquí hay una explicación, no como muchos cometen, no, esto es así y la Biblia lo dice literalmente y eso tengo que repetir porque la Biblia lo dice y la Biblia no puede cambiar su... No. Porque ni siquiera se dieron cuenta que hay otro texto que le está contradiciendo. Entonces, o aparentemente le está contradiciendo. Entonces, tiene que haber una explicación. Entonces, la característica número 3 es que esos decretos eternos de Dios son inmutables. Cuarta característica, son eficaces. Todo lo que se decreta se cumplirá indefectiblemente. Isaías 5:11. Todo se cumplirá. Todo, como tal cual uno o dos autores que acabamos de leer lo dijeron. Todo se va a cumplir. No hay nada que se le escape de sus manos. Todo, absolutamente todo. Entonces, 4 características de los decretos eternos de nuestro Dios. Primero, son eternos, o sea, no tienen principio ni fin, son eternos, trascienden el tiempo, ¿sí? Segunda característica, son sabios, porque provienen de esa mente infinitamente inteligente de nuestro Dios. Son sabios. No hay forma de que estos decretos pues tengan algún error. No, son sabios. Son inmutables. Son eficaces. Eternos, sabios, inmutables y eficaces. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios en el que nosotros creemos. En un Dios que tiene decretos eternos que no cambian, ¿no? Decretos permanentes, sabios, no como los decretos que se hacen en nuestro país, ¿sí? No cambian y son eficaces. Gloria a nuestro Dios. Estos son los decretos, estas son las características de los decretos eternos de nuestro Dios. Muy bien. Adelante. Pregunta, comentario, murmuraciones, refutaciones. Pastor. Vamos. Adelante, mi hermana. No voy a reír de mi pregunta, pero es que justo con el tema de la profecía y además Dios pues puede hacer lo que Él quiera, se me venían personajes como Pedro, personajes como Judas, de que Dios, digamos, ya sabía o tenía que pasar esas cosas para que se cumplan las profecías, ¿no? De que alguien traicione a Jesús, que alguien lo entregue, y yo me ponía a pensar, cuando por ejemplo en algún punto, no sé, en mi adolescencia decía, y sí, ¿qué tal yo he sido creada para ser piedra de tropiezo? Entonces como que, porque Dios puede hacer lo que quiera conmigo, pero yo no quiero hacer eso, y cómo se hubiera sentido en este caso, cómo se sintió Pedro, ¿no? Cuando ella le dijo, tú me vas a negar, y él le decía, no lo voy a hacer, pero al final lo hizo. Ahí como que no sé, entra en contradicción quizás porque dice que Dios tiene planes para nosotros de bienestar, pero al mismo tiempo es como porque estos personajes fueron piedra de tropiezo. Ay, hermana, ya estás entrando en conflicto, el conflicto cognitivo, esto que le llamamos en educación. Bien, esta es la idea. La idea, recuerden que el pastor Charles decía, bueno, vamos a amasar un poco nuestra mente. Bien, qué bueno, hermana. Yo felicito que tengas estas dudas. Primero porque te saca de tu zona de confort, ¿no? Segundo, porque te va a llevar a investigar, a estudiar, a no quedarte con que... ¿Por qué? Partimos de este principio que les dije. La Biblia no tiene contradicciones. La Biblia no
puede contradecirse. Es más, la Biblia no la vas a encontrar ninguna contradicción. Eso que acabas de mencionar son aparentes contradicciones que justamente nos llevan a hacer una reflexión profunda y hacer un estudio serio de la palabra de Dios. Y ese es el despertar que se quiere lograr con este curso, ¿no? Para que entres en conflicto y digas, ya, entonces esto tiene una explicación. Eso es hacer teología. Empiezas a explicar eso que aparentemente estuvo en contradicción, tú lo explicas. Ahí recién estás haciendo teología. Porque aquel que transmite, ¿no? Dice, teología es, simplemente transmite información, eso no es hacer teología. Hacer teología es dar una explicación de aparentes contradicciones, ¿sí? En la Biblia, dar una explicación después de haber investigado, después de haber reflexionado profundamente, después de haber orado, Señor, después de haber clamado para que Dios te abra tu mente. Eso es hacer teología, porque vas a dar explicaciones a algo que aparentemente tiene una contradicción. Hermano Roberto Carlos, adelante. Bien, pastor. Escuchando la clase me surgieron muchas dudas. Uy, ay. Lo Aproveche, primero mi hermano. es Excelente, que adelante. ¿Cuál es la primera duda? Bueno, dudas no, sino contradicciones Adelante. directas. Muy bien. Isaías 46, 9, 10, Salmos 36, 11, Hechos 4, 27, 28, contradice en todo caso, contradice a lo que se está llamando libertad. Yo lo veo de esta manera, como una libertad a medias, pero dentro de un decreto. Porque si miramos las causales, ¿no? De lo que una persona puede tomar decisión, la causa determina el estado mental de una persona, ¿no? Y esto determina la decisión también de la persona. En todo caso, la libertad no comienza ni en uno ni en el otro. ¿Por qué? Porque ya está como diríamos dentro del decreto, pero con una libertad a medias. Y lo que le mencioné sobre Isaías, Salmos y Hechos, contradice lo que llamamos, y en la primera parte usted hizo una pregunta, ¿no? Dice, a ver, lo estuve aquí anotado, pero... Dios soberanamente todas las cosas, o el ser humano es realmente libre? Esa es la pregunta. Exacto. En todo caso, aún las opiniones que se estaba mencionando tienen una aparente contradicción a lo que se está mencionando sobre la libertad. Muy bien. Sí, pastor, eso es. Ya, perfecto. Usted lo ha dicho y lo ha llamado por su nombre. Y lo felicito por eso. Tiene una aparente contradicción. Nosotros vamos a graduarnos como teólogos, ¿no? Diplomado en teología. ¿Qué quiere decir? Ya se les he explicado en las primeras clases cuando hemos tenido que van a tener un dominio a nivel intermedio de lo que es teología. O sea, a nivel intermedio ustedes van a hacer teología. Entonces, esa aparente contradicción que usted acaba de mencionar, va usted justamente hoy en la última parte, que es parte de nuestra tarea, nuestro examen final, es que vamos a resolver esos casos. Es más, usted me podría decir, mire, esta es la aparente contradicción que encuentro, y yo quiero resolver ese caso. Perfecto. Y usted va a resolver, pero partimos, porque estamos de acuerdo, hermano, que la Biblia no tiene contradicción, ¿cierto? Ahí sí estamos de acuerdo, que la Biblia no puede contradecir, ¿verdad? Perfecto. Eso es un buen punto de partida, porque si usted cree, digamos, de que la Biblia sí puede contradecirse, ya, ahí sí ya estamos
en otro terreno. Pero si partimos de que la Biblia no se puede contradecir, perfecto, le vamos a encontrar una solución. Y de eso trata el curso. Ahora, quiero que vayamos un poquito más. Vamos agudizando, digamos, el problema en el que estamos. Y vamos a leer de manera, hermano Edwin Aguilar, último comentario y pasamos a lo que viene y vamos a hablar el orden de los decretos eternos. ¿Cuál es ese orden en el que Dios ha estado dando sus decretos eternos? Desde la creación hasta dónde? Vamos a hacer una pequeña línea de tiempo. Pero adelante, mi hermano Edwin. Pastor, en realidad esto es como un rompecabezas, porque de verdad que nos lleva a pensar muchas cosas y bueno, lo que yo he escrito aquí un poco de lo que estamos comentando, el asunto está que Dios conoce la voluntad del hombre, en lo cual su soberanía no interviene en la decisión del hombre, como que le deja el libre albedrío, pues, ¿no? Al hombre, ¿no? Conoce las intenciones y bien, como Dios es soberano, conoce y puede influenciar en su propósito, a su propósito eterno. ¿Qué cosa quiere decir? Que Dios puede reparar la voluntad del hombre para un bien, para un bien de su propósito, ¿no? Por ejemplo, tenemos el tema de Adán. Pues todo estaba perdido, ¿no? Por la decisión de este varón. Pero Dios, ¿cómo tuvo que reparar esa voluntad, esa decisión? Porque si no seríamos robots, pues, ¿no? Pero Dios ya conoce, dice, las intenciones, conoce ya lo que ya nosotros vamos a decidir. Entonces, para eso Dios ya yo creo, y ahí está la palabra, que Dios ya, de su propósito, ya lo tiene todo marcado, pues, ¿no? Y ahí vienen las profecías, hasta que viene Jesús, y que repara todo la desgracia del hombre, pues, ¿no? Entonces, creo que por ahí va, pastor. Bien, mi hermano. Pastor, Sí. quisiera contradecir esa afirmación. Uy, estamos pero en un debate. Mira, último comentario, mi hermano, para pasar, porque todavía no ha terminado la clase, recién estamos despertando, obviamente luego vamos a aterrizar, ¿sí? Vamos a tener que aterrizar con la última parte de la clase que tenemos hoy. Pero adelante, mi hermano. Es una opinión, pastor, de repente me he equivocado, pues no sé. No, está bien. Por eso, miren, una de las cosas que nosotros tenemos que saber, especialmente en un ámbito de estudio teológico como el que estamos, es que, primero, este es un espacio de reflexión que no se hace dentro de una iglesia. Porque dentro de una iglesia vas a confundir a los hermanos, a los nuevos, lo vas a confundir, ¿cierto? Salvo ya estén listos para recibir vianda. Pero si aún están para recibir leche, tranquilo, ¿no? Suave, tienes que ir a poco. Pero cuando ya los hermanos están para recibir vianda, dale con todo. Entonces, este es un espacio en el que nosotros estamos reflexionando. Y ese es el espacio en el propicio para que ustedes puedan manifestar lo que ustedes piensan, a la reflexión al que están llegando, a las preguntas que se están haciendo y qué posibles soluciones habrían para esto que es aparente contradicción, ¿sí? Entonces, tranquilo, no te sientas como que se te está juzgando. No. Olvídate de eso. Y también los que están opinando, no es porque si piensa algo distinto que tú, tranquilo. Ese es el espacio. Eso es hacer teología. Vamos, mi hermano que levantó su mano, último. Ahí está, hermano Tito. Pastor, de igual manera como mis demás hermanos, se nos ha presentado estas cosas porque no teníamos conocimiento. Hay que hacer hermenéutica, o sea, todo un estudio minucioso. Yo he
un poquito indagado esta situación por decir, en los 4 evangelios se trata el letrero que se puso en la cruz de Jesús. Cuando Mateo dice, este es Jesús, el rey de los judíos. Marcos dice, el rey de los judíos. Cuando hablamos con Lucas, considera, este es el rey de los judíos. Y Juan concluye, Juan Nazareno, o es Jesús Nazareno, rey de los judíos. O sea, fíjense, un letrero desde distintas ópticas, ¿no? Distintas miradas, pero considero, de acuerdo a la hermenéutica, que tiene una misma finalidad de explicar, ¿no? Entonces, es eso, vamos a encontrar en todo el proceso de la Biblia, así supuestamente posibles contradicciones, pero Claro. Tiene una explicación. Ya claramente se ha mencionado que jamás se va a contradecir. La situación está en cómo estudiar y cómo explicar cada caso, ¿no? Eso considero, ¿no? Claro, gracias mi hermano. Por ejemplo, cuando nosotros vemos la genealogía de Jesús, Lucas te va a presentar otra genealogía de Jesús y Mateo otros. Entonces uno dice, ¿cómo es esto? Su tatarabuelo fue tal, ¿eh? Uno de ellos menciona a Rahab y otros no. Hay una explicación. ¿Qué está pasando ahí? Los ateos, los que cuestionan a los evangélicos, nos van a decir, no, mira, que la Biblia tiene contradicciones, que nos van a atacar. Pero nosotros para eso, pues, tenemos que hacer teología. Para eso nosotros tenemos que hacer una investigación a la Biblia para ver qué se está refiriendo. Entonces vamos a encontrar, cuando haces un estudio serio de la genealogía de Jesús, que se relatan en ambos evangelios, uno con distintos nombres y otro con distintos nombres, vas a llegar a la conclusión de que uno le está dando énfasis a la genealogía de Jesús en base a su madre. El otro le está dando énfasis a la genealogía de Jesús en base a su padre. O sea, claro, obviamente referidos al padre terrenal, ¿no? Entonces, hay una explicación. Tranquilos, hay una explicación. Bien, entonces, vamos a pasar a mostrar una pequeña línea de tiempo, ¿sí? De el orden de los decretos divinos. Bien, primero, número 1, la creación. Dios determinó en Génesis 1:1, Dios determinó crear el universo físico e inmaterial de la nada. Lo físico y lo espiritual lo hizo de la nada. O sea, determinó crear. 2. Él permitió la caída. Permitió activamente la caída moral de la humanidad sin ser el autor del pecado. Sustento bíblico, Romanos 11:32. Luego, el siguiente decreto es la redención. Determinó elegir a Cristo, su Hijo, a un pueblo específico para salvar eternamente. O sea, Él determina que en Cristo, salvar a un pueblo específico. Efesios 1:4-5. No puede decir, pero por eso es que nosotros cuando entendemos todo esto, mis estimados, amados hermanos, vamos a vivir tan agradecidos porque vamos a entender que
Dios es quien te ha elegido. Si tú estás aquí y estás estudiando teología, o estás reflexionando sobre Él mismo, solo por Él. Él es quien tú no le has elegido. Y lo dice bien el texto en Efesios 2, 8 y 9. Él es quien te ha elegido. Y Jesús también lo dice en los evangelios. Entonces, Él determinó elegir a Cristo, ¿no? Elegir en Cristo a un pueblo específico. ¿Estás aquí? Eres el elegido. Vive agradecido, pues, a Dios. Vive agradecido. Agradécele. Que no, a pesar de lo malo que ha sido, que Dios no te entregó, como dice Romanos 1, 18 y 20 en adelante. Agradece que Dios no te entregó a esa vida, no te entregó a que te envanezcas en tus vanos razonamientos, ¿no? Y luego hagas de tu vida lo que tú quieras. Dios te eligió. Glorificación. También Dios decretó la perseverancia, la santificación y gloria de los decretos, no, de los escogidos en Romanos 8, 29 y 30. Él decretó la perseverancia, la santificación y la gloria de los escogidos. Él lo determinó. Lee esos versículos. No lo estamos leyendo porque factor tiempo. Este tema, este curso no se dicta en cuatro sesiones. Esto es para dictar todos los días, nosotros en el seminario teológico, ¿no?, del CEL, todos los días durante 4 meses. Te darás cuenta de la diferencia. Pero yo sé que ustedes, este PPT también lo voy a subir para que ustedes lo puedan ver y seguir estudiando. Claro, luego cuando ustedes estudien teología a nivel bachiller van a tener mayor tiempo. Pero ahí está, ¿no? Primero, determinó crear el universo. Permitió la caída sin que Él sea el autor. Determinó elegir en Cristo a un pueblo específico. ¿Qué dice? Amé ¿a quién dice? Al engañador. Amé a Jacob. Aborrecí a Esaú. Pero ¿no era Jacob el quien engañó? ¿No era Jacob el malo? Ese es mi Dios, ese es tu Dios. Dice, yo me compadezco de quien quiero compadecerme. Se ha compadecido de nosotros. De usted, mi hermano, de usted, mi hermana, de mí. Y estamos aquí. ¿No es para darle gracias? Claro que sí. Decretó la perseverancia, santificación y gloria a los escogidos en Romanos. Bien, aquí tenemos ahora el tema que tiene que ver con el pacto de gracia. Herman Bavinck, es un teólogo reconocido, dice, toda la historia de la redención es el despliegue del pacto de gracia. Podemos nosotros ver en los pasajes bíblicos el desarrollo progresivo del pacto de gracia desde Génesis hacia adelante. Adán, la promesa, el conocido como el protoevangelio dentro de los teólogos. Con Noé, el pacto de preservación común. Génesis 9. Con Abraham, elección y bendición familiar. Génesis 12. No le ha elegido a Abraham. Para que haga el arca, no le eligió Noé. Adán no eligió a Dios para ser el primer ser humano. Dios le eligió. A Noé Dios le eligió. No dice que
lo eligió porque era el único hombre perfecto. No. ¿Qué dice? Dice que Dios tuvo gracia. Dios tuvo gracia. ¿Qué quiere decir gracia? Regalo no merecido. Quiere decir que Noé no lo merecía. Dice, Dios tuvo gracia. Jehová tuvo gracia. Al igual Abraham. Jehová tuvo gracia de Abraham al elegirle. Moisés, teocracia y ley preparatoria para lo que va a venir con Jesús. Y ley preparatoria, ¿por qué? Porque todas esas, esa lista de leyes, desde los 10 mandamientos y los demás de 600 leyes morales que se ha establecido, pues fue una preparación para hacer sentir lo que va a decir el Nuevo Testamento, y Pablo en su carta va a decir, para hacer sentir al ser humano que es incapaz de alcanzar la salvación por medio de la ley. Para hacer, dice, sentir al hombre que es nada, que no puede cumplir ni siquiera una parte de la ley. Es para aplastarlo al ser humano con toda la lista de leyes y que el ser humano diga, no, no puedo, necesito a Cristo. Era una preparación para que el ser humano al final acuda a Cristo, clamando, porque no era posible cumpliendo leyes. Con David, la dinastía mesiánica eterna. Miren, David, uno puede decir, pero David fue un rey, el rey, creo, más malvado de Israel, ¿no? ¿Cómo es posible que le puede quitar la esposa de su general, de su comandante, ¿cierto? No solo eso. Para tapar ese pecado, intencionalmente trama para eliminarlo a su máximo representante del ejército de Israel. ¿Ah? Para matarlo. Uno de los más allegados, más que amaba ser parte del ejército, Urías. Tal es así que cuando lo manda a llamar, queriendo tapar su pecado, quiere mandarle a que se acueste con Betsabé. El fiel al ejército, a su tarea, no quiere ir. Y no va. Al ver esa situación, David trama en complicidad, ¿no? Con su superior para matarlo. Lo mandan al frente, en la primera tropa, para que muera y tenga la muerte segura ahí. Trama todo eso David. Pero Dios lo llama a David como el único rey quien anduvo conforme al corazón de Dios. Explícame, ¿cómo es posible esto? Si David fue uno de los peores reyes, que se comportó, miren, como a grandes rasgos les estoy narrando. Que ahora me viene a decir que es el único rey quien anduvo conforme al corazón de Dios. Señor, quiero entenderte. Pero es así nuestro Dios. Así es. ¿Alguien puede cuestionar al alfarero? ¿Alguien puede decir, ¿por qué? ¿Pero por qué, Señor, haces esto? ¿Una vasija podría cuestionar al que lo hizo? ¿Quién se atreve a cuestionar? ¿No? Ninguna vasija. Somos vasija hecho de barros, como una vasija hecho de barro, como dice la Biblia. No hay forma de cuestionar. Dios lo hizo así. Y el nuevo pacto, consumado y sellado en Cristo. Jeremías 31,
y Lucas 22, 20. Pueden leer ambos versículos en paralelo para entender cómo todo el plan de la llegada de la gracia de Dios, así como la maldad entró por uno y se multiplicó a toda la humanidad, a pesar de que tú ni siquiera naciste al mundo, no viniste acá, ya te habías constituido pecador, la gracia llega con nuestro Señor Jesucristo y que tiene un alcance también universal. Por un hombre entró la gracia. Tiene un alcance universal. Este es el desarrollo progresivo de la gracia, desde Adán hasta el nuevo pacto. Podemos encontrar aquí ciertas tensiones hermenéuticas, aparentes contradicciones, y pueden haber muchos otros temas. Pero aquí quiero presentarles algo que está relacionado con la gracia. ¿Dios quiere salvar a todos o solo a los elegidos? Miren lo que la Biblia dice. Miren, primera, Timoteo 2:4. Quiere que todos los hombres sean salvos. Efesios 1:4. Dice, nos escogió antes de la fundación del mundo. Señor, ¿cómo es esto? Explícame. Primera Timoteo 2:4 dice, quiere que todos los hombres sean salvos. Efesios 1:4 dice, nos escogió antes de la fundación del mundo. ¿Cómo que todos los hombres? Ya, somos escogidos, solo los escogidos serán salvos. Explícame. ¿Se dan cuenta que no es que leemos, si tan solo leyeras esto, Efesios 1:4, dices, nos escogió antes de la fundación del mundo, entonces sales a predicar al púlpito y dices, todos somos escogidos, miren que nos ha escogido antes de la fundación del mundo, etc. ¿Y qué pasa si próximo domingo de pronto lees este pasaje de 1 Timoteo 2:4 y encuentras esto que dice, quiere que todos los hombres sean salvos? Entonces también vas a predicar y dices, como no ves en conjunto todo, entonces vas a predicar y dices, tenemos que salir a evangelizar porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Y tú mismo te contradices. Si hay algún miembro de la iglesia o alguien que se da cuenta, dice, bueno, por fin, Dios dice que escogió. Ahora viene y nos dice que Dios quiere salvar a todos. Por fin, ¿cómo es? ¿Ah? ¿Se dan cuenta la necesidad que hay de que un líder, un pastor, que tiene que interpretar, tiene que estudiar, investigar qué quiere decir esto? ¿Por qué es que me dice aquí todos los hombres quieren que sean salvos? ¿Y por qué me dice aquí que solo los que han sido escogidos antes de la fundación del mundo? ¿O es que a todos los hombres Dios ha escogido para que sean salvos antes de la fundación del mundo? Aquí hay una explicación. Y la solución teológica presenta John Murray. Dice aquí que él distingue entre la voluntad preceptiva, ¿no?, de Dios, lo que Dios manda moralmente, y distingue entre la voluntad descriptiva. Entonces, este teólogo, John Murray, dice que hay voluntad preceptiva, como precepto, ¿sí?, y hay una voluntad decretiva, lo que Dios determina eficazmente. Entonces, ¿usted cree que para llegar a esta explicación o esta solución teológica, John Murray, es que de pronto se le iluminó y ya? Te ha pasado años de estudio, de reflexión teológica. Un siguiente caso, ¿puede perderse la salvación real? Entonces lee uno, dice Juan 10:28. Nadie las arrebatará de mi mano. Jesús dice, ¿no?, de la oveja perdida, cuando las encuentra, nadie las arrebatará de mi mano. O sea, tú crees en Cristo, eres parte de Él, eres su hijo, dice, nadie las arrebatará de mi mano. Lees el pasaje de Hebreos 6:4-6, dice, imposible que sean otra vez renovados. Por fin, ¿se pierde la salvación o no se pierde la salvación? ¿Puedo perderla? ¿Ah? La solución, este teólogo Sproul dice, Hebreos
describe quiénes participan de la comunidad visible sin verdadera regeneración. La doctrina enseña la perseverancia de los santos. Entonces, aquí nosotros podemos ver una solución que nos plantea Jonathan Edwards, ¿no? 100% soberanía divina y responsabilidad. Libertad humana y soberanía. Aquí plantea, y ustedes luego también pueden hacer su propio planteamiento. Este teólogo dice lo siguiente: la libertad humana consiste esencialmente en actuar libremente de acuerdo a nuestros deseos o inclinaciones morales internas, mientras que Dios gobierna soberana e inmutablemente esos acontecimientos externos y motivaciones. Proverbios 16:9 dice: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Proverbios 16:33 dice: la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión. Aquí tenemos un asunto que tiene que ver con esa libertad o ese libre albedrío del cual se habla. ¿Realmente es libre albedrío? ¿No? Bueno, aquí vamos a tener un estudio de caso que vamos a hacerlo en un rato. Bien, entonces... Pastor, yo tendría una consultita sobre... Hermano Jorge Turpo, adelante. Sí. Y sobre el caso de Judas, ¿no? Vemos que una persona tenía que traicionar a Jesús en caso... o sea, ya estaba predestinado que Judas iba a pasar por esa traición a Jesús. Parece que se cumple la profecía. Entonces, ahí, ¿cómo podríamos explicar ese caso de que tenemos el albedrío, ¿no? O otra persona también hubiera hecho tal vez eso, esa traición de Jesús, porque si no hubiera alguien, no habría pasado, ¿no? La profecía, ¿no? O sea, ya estaba totalmente planificado, pero al final alguien tenía que pasar esas consecuencias, ¿no? Muy bien. Mi hermano, ¿por qué nos pones en conflicto? A ver, ¿quién le quiere hacer un comentario? Adelante, hermano Edwin. Pastor, ya. Mira, el pacto de gracia del pastor, lo que usted acaba de mencionar, este tema, para mí es un poco controversial, por el tema de que cuando usted menciona de David, bueno, Dios lo escogió conforme a su corazón, dice, ¿no? Y él tuvo pues toda una travesía en su contexto familiar y todo lo que pasó, ¿no? La consecuencia. Pero mi hermano, ¿tú le puedes llamar travesía? O sea, ¿tú le puedes Sí, llamar o sea, travesía todo- que ha planificado, que era el... todo- O sea, es un para mí no decir, es travesía. ya. No. Entonces, y pues todas las consecuencias que él tuvo, a pesar de ello, pues si hablamos de gracia, eso para mí es algo muy delicado porque tiene su pro y su contra, pues, por el tema de que sabemos que es algo que la gracia es una salvación inmerecida, pues, ¿no? Por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, nos libera de la culpa y nos da una seguridad eterna. Pero la contra, ¿cuál es? Que muchas veces podemos hablar de palabras nada más y tener una falsa salvación, por decirlo así, porque solamente mostramos una fe sin arrepentimientos y sin frutos, pues, ¿no? Entonces, y
una interpretación errónea es el poder creer que la gracia nos da licencia para pecar, ¿no? En el sentido de que puedo pecar deliberadamente. Ahora, el otro punto está en que cuando Jesús menciona en el Sermón de los Montes, en capítulo 5, 17, cuando él habla de quien dice, no penséis que he venido para abrogar la ley, a los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Ahora, ¿cuál es el detalle ahí? El detalle está en que ahora nosotros, por medio de la fe, del amor, del Espíritu Santo, podemos llegar a tener frutos. O sea, nuestra salvación tiene que ser evidente, o sea, tiene que dar resultados, ¿no? O sea, frutos. Entonces, porque como usted una vez mencionó, no sé si es usted el que mencionó una vez, o otro pastor, mencionó el tema que cuando predicamos solamente, y justo lo escuché un tema de pastor en la iglesia, que predicó pura gracia, pero la otra parte, cuando menciona que la fe sin obras es muerta, entonces ahí es el tema de aclarar bien, pues no, pastor, porque si no, vamos a decir a los bebés espirituales o los niños, a los que estamos comenzando, poder confundirnos de que pues la gracia, pues yo puedo pecar en cualquier momento y pues puedo seguir haciendo lo que yo quiero, quizás, ¿no? Eso, pastor. Gracias. Bien, gracias mi hermano. Excelente. Eso es lo que exactamente quería de alguna manera causar. Creo que el objetivo se ha logrado, porque ¿qué va a pasar ahora? Es que nos despierta a investigar más. Nos vamos a quedar con esa duda. Tú decides al final, ¿no? O sea, cada uno de nosotros decidimos. Si tuviéramos que explicar cada uno de estos puntos, no terminamos. Mira que rápidamente estamos avanzando, por ahí nos hemos detenido para explicar una y otra cosa. Ya, darle solución a una y otra cosa. Bien. Sin embargo, para dar respuesta a cada uno de los casos, no terminaríamos. Eso ya queda, a partir de toda esta reflexión que estamos haciendo, queda en cada uno de nosotros en poder investigar, interpretar de acuerdo a nuestra necesidad, y poco a poco seguramente estaremos abordando. No vas a tener todas las respuestas en una. Para eso hay que hacer un estudio serio. Pero quiero llevarte a esto. Te voy a compartir mi pantalla y quiero que vean esto, y con eso nos vamos al receso. Quiero que veas esto. Ajá. Vida antes de Cristo y vida después de Cristo. Hay una línea que nos separa. Ajá. Esta línea que nos separa es que nuestra vida antes de Cristo, ¿cómo era? ¿Qué dice la Biblia? Esclavos del pecado. ¿O miento? ¿Dice o no? ¿Me confirman? Por favor. Amén, sí, pastor. Así es. Y luego dice, nuestra vida después de la fe en Cristo, esclavos de... ¿No es así? Dime. Les pregunto. Y no estoy dando respuesta a nada, quiero dejar que ustedes reflexionen y lleguen a sus propias conclusiones. ¿Por qué? Porque ustedes tienen años de ser cristiano, años de hacer teología, años de estudiar la Biblia, y ustedes tomarán. Pero yo soy un mediador que te estoy llevando a reflexionar. La vida antes de Cristo. Esclavos del pecado. Un esclavo tiene libertad de hacer lo bueno o hacer lo que corresponde a los que son de la fe en Cristo. No, un esclavo no tiene libertad. ¿Qué libertad tiene un esclavo? El esclavo hace lo que le designa el que lo ha esclavizado. ¿Quién lo ha esclavizado? El pecado. Dime, ¿es libre? Bien,
esclavo de Cristo, dice, somos después de la salvación. Un esclavo de Cristo. ¿Tiene libertad? ¿No? Para irme a pecar por ahí y ya hacer lo que quiero. Es esclavo. Miren lo que dice. Aquí podemos ver, ¿no? Vida antes de Cristo, ¿no? Vamos a los pasajes. Juan 8:34. Miren lo que dice. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Simplemente. Romanos 6:17. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, está hablando del pasado, ¿no? Habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina la cual fuisteis entregados. Muy bien, éramos esclavos. ¿Como esclavo tenías libertad? Efesios 2:1 y 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al principio de la potestad del aire. Viviendo, ¿en qué? En los deseos de nuestra carne. Eras esclavo. No eras libre, eras esclavo. Tito 3:3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos. ¿De qué? De concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia. ¿No es así? Los que no tenemos a Cristo, o los que no tienen, en algún momento no hemos tenido, ¿no era así nuestra vida? Pedro 2:19. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ahí está, esclavo. ¿De qué libre albedrío me hablan? Ahí hay que buscar una explicación. Veamos ahora la vida después de la fe en Cristo. Miren, Romanos, ¿qué dice? Y libertados del pecado, o sea, de esa esclavitud que vivías en el pecado, que el pecado te ha esclavizado, ahora dice, has sido libre. ¿Libre albedrío? O sea, ¿quién te liberó? Has sido libre, libertado del pecado. Ahora dice, vinisteis a ser siervo, o sea, esclavo. De lo que tú eres esclavo del pecado, ahora pasas a ser esclavo de la justicia. Entonces yo veo la figura acá. Ahora eres esclavo de Cristo. ¿Eres libre para pasar para allá y acá? ¿Dónde está tu libre albedrío? ¿A qué se refiere? Muy bien. Ahora sigue diciendo, porque el que en el Señor fue llamado, siendo esclavo, ¿no? Liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, ahora es esclavo, es de Cristo. Esclavo. Gálatas 1:10. ¿O busco agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería esclavo de Cristo. Romanos 1:1. Pablo, esclavo, ¿no? Siervo, dulos, esclavo. Pablo, esclavo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio. ¿Es libre? ¿Dónde está su libre albedrío de Pablo? Es esclavo de Cristo ahora, claro. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos, como esclavos de Dios. O sea, esa libertad que tienes está dentro de la esclavitud en Cristo. Entonces, eres libre para hacer lo que se te da la gana, ¿no? Eres realmente, ejerces tu libre albedrío como se ha planteado por años. Te dejo para que yo te estoy haciendo ver textos bíblicos para que tú al final resuelvas esta situación. ¿A dónde va tu libre albedrío? Esa libertad que tal vez aún pretendes tenerla. Bueno, explícame, y si quieres que sea parte de tu examen, explícalo en el examen. Pero ahí está, ¿no? ¿Hasta dónde va nuestra libertad? Nuestro libre albedrío. ¿Realmente el libre albedrío qué quiere decir? ¿No?
que yo puedo hacer lo que quiero. O sea, si no es eso, ¿a qué tipo de libertad o de libre albedrío hablamos? Bueno, son preguntas que las hago aquí al aula para que podamos reflexionar. Y si los he leído el texto, no les he comentado, les he leído tal cual. Antes no éramos libres porque éramos esclavos del pecado. Hacíamos lo que el pecado quería que hagamos. Estando en Cristo, tampoco hacemos lo que queremos porque hacemos lo que Cristo. Somos esclavos de Él. Adelante, mi hermano. Son un minuto nos queda para irnos al receso, porque si no después no nos va a alcanzar tiempo para lo que tiene que ver la resolución de casos y el examen. Adelante, hermano. Pastor, la verdad que usted nos está mareando, ¿eh? Bueno, sí. Ahora, mira, yo solo les he leído textos bíblicos que hablan de la esclavitud en el que vivíamos antes de estar en Cristo, y les he leído la esclavitud en la que vivimos ahora que estamos en Cristo. Y seguimos, antes o después, seguimos siendo esclavos. Claro, ¿Un esclavo tiene libertad? La pregunta, ¿no? Adelante. En otras palabras, pastor, usted nos está diciendo que, o sea, para todo creyente nacido de nuevo, o sea, no hay libre albedrío, o sea, ya estamos prácticamente sometidos o esclavizados, pues, ¿no? Porque uno es esclavo a quien sirve, a su Señor, ¿no? Si bien es al pecado o a Cristo. O sea, hay de dos, ¿no? Ahora, si estamos antes de Cristo, pues tendríamos el libre albedrío, ¿no? Pero ahora en Cristo, ya, como lo que usted menciona, para mí me está diciendo que no hay libre albedrío. ¿Correcto? Pastor. Bueno, yo no dije eso, yo no dije de que hay o no, he lanzado preguntas para que redefinan, ¿no? En todo caso, redefinamos qué quiere decir el libre albedrío. Adelante, hermano Wilber. Sí, pastor, buenas noches. Mire, creo que ahí hay una suerte de confusión. Cuando usted pone somos esclavos de Cristo, somos esclavos del pecado. De hecho, cuando nosotros nacemos en pecado, todos nacemos en pecado. Y estamos sujetos a lo que nos rodea, estamos sujetos a diferentes experiencias que nos hacen alejarnos de Dios de manera natural. Cuando conocemos a Cristo, nos volvemos libres en Él. ¿En qué sentido? En el sentido en que nuestras acciones y pensamientos van en torno al mensaje de la palabra de Dios, a lo que Él quiere, al bien para nosotros. Pensamientos de bien tengo para ustedes, nos dice el Señor. En ese sentido somos libres, ya no somos presos del pecado. Una cosa es libertad, estimados hermanos, y otra cosa es libertinaje. Nosotros somos libres porque somos responsables de las consecuencias de nuestros actos. Y sabemos que cuando nuestros actos están encaminados en la soberanía del Señor, las consecuencias son favorables, loables, de bendición para los que nos rodean. En cambio, cuando andamos en el pecado, nuestra libertad se convierte en libertinaje, donde no respetas ni siquiera la libertad del otro con tal de que hagas tu voluntad, enfocados en la carne y en otras actividades que no corresponden a la soberanía y el mensaje del Señor. Judas tuvo la libertad de escoger, de traicionar o no traicionar a Cristo. El diablo entró en él y eligió traicionarlo. ¿Por qué no nos hacemos la misma pregunta sobre aquellos que, por ejemplo, condenaron a José a meterlo a un pozo, como son sus hermanos, o aquellos que hicieron mal contra Noé cuando estuvo construyendo el arca? Porque nosotros tenemos la libertad de escoger. Si Judas no hubiese sido el que traicionó a Cristo, tal vez hubiese sido un Pedro, o un Pablo, o un Bernabé, no lo sé. Tal vez nos hubiéramos hecho la pregunta, ¿por qué Pablo traicionó a Cristo? Tendría que haber sido una persona, en este caso fue Judas, pero él eligió hacerlo. Y al elegir hacerlo, el Señor utiliza esto para que cumpla su voluntad, ya sea que él hubiera sido u otra persona. Recordemos que Pedro también tuvo la oportunidad de sentir cómo el
el diablo entró en él y le propuso a Jesús no cumplir con lo que estaba encomendado a hacer. Y que el mismo Jesucristo le dijo, fuera Satanás, ¿correcto? Entonces, todos, cristianos o no cristianos, estamos propensos, tentados a hacer lo incorrecto, lo malo delante del Señor. Pero nosotros no estamos abandonados en ese sentido, porque si caemos podemos ir a los pies de Cristo para que nos pueda perdonar. Y es en ese sentido cómo es que nosotros, dentro de nuestro libre albedrío y nuestro escoger, andamos también dentro de la misma voluntad del Señor para que Él haga conforme a lo que nosotros elegimos su propia voluntad, de manera directa e indirecta. Eso sería todo, pastor. Gracias. Pastor, para ser puntual, quizás quisiera preguntarle al hermano Wilder una respuesta básica, sí o no, si existe el libre albedrío para el creyente, el Hijo de Dios. Hermano. Su audio, pastor. Su audio, profesor. Ya, perdón. Ya. Sí. Ya. Decía, antes de que mi hermano le lance la pregunta al hermano Wilder, ya miren, ya no nos va a ganar el tiempo, pero quiero hacer una precisión de un aspecto que nuestro hermano Wilder ha planteado. Yo no me atrevería, hermano Wilder, así tan sincero, tan sincero, ¿no? Quiero ser. Yo no me atrevería a decir que Judas tuvo libre albedrío en el sentido de que él tuvo la libertad de tomar la decisión de traicionarlo o no. Porque, ahora, yo no lo digo porque se me ocurre a mí, porque me lo dijeron, porque por ahí así siempre me han enseñado y que no quiero cambiar de pensamiento, sino porque hay textos bíblicos que hablan de lo que tenía que suceder. No yendo muy lejos, Salmos 41:9 habla claramente de que iba a haber un hombre, dice, en quien Jesús confiaba, dice, el que de mi pan comía, dice, se alzó contra mí, ¿no? Alzó contra mí el calcañar. Zacarías 11:12 y 13, ¿no? Mira que ya Salmos está hablando de que alguien se le iba, ¿no? Se le iba a poner a traicionar. Zacarías, ¿no? Y les dije, dice, ¿no? Si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Juan 13:18 mismo dice, ¿no? No hablo de vosotros. Dice, de todos, dice, no hablo de todos vosotros. Jesús lo dice, ¿no? Yo sé a los que he elegido. Mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo, levantó contra mí su calcañar. Juan 13:18, Mateo 26:24 y Marcos también va a narrar 14:21. Va a decir, a la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas, ay de aquel hombre, porque en el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y podemos seguir leyendo diferentes textos bíblicos. Si bien es cierto, no menciona que tenía que ser Judas, pero tenía que haber alguien. Entonces yo no me atrevería a decir que no era Judas, porque cuando nosotros mencionamos que Judas tenía la libertad de traicionarlo o no, yo no me atrevería a decir que
que Judas, siendo su discípulo, es que no estaba destinado a ser el traicionero. Porque hay textos que dicen que sí, alguien de su entorno muy cercano es que lo iba a traicionar. Sí, Entonces, estimado pastor, pero son supuestos los que usted menciona. Si usted lee San Agustín de Hipona, Tomás de Aquino, Martín Lutero, Juan Calvino, opinan de que Judas actuó por su propia voluntad. Es Está bien, decir, pero necesariamente actuó por su Wilder, propia voluntad. sí, está bien. Hay una posición teológica que justamente sostiene lo que acabas de decir, ¿no? Que Judas tuvo la libertad. Pero yo te estoy leyendo los pasajes que hablan de lo que alguien de los que él ha elegido lo iba a traicionar, ¿no? Ahora, Hechos, y mira, Hechos 1:25, ya pasado, dice, ¿no? Para que, bueno, ahí se hace la elección y todo eso. También hace referencia que, de alguna manera, él iba a traicionarlo, ¿no? Entonces, miren, al final, yo no estoy dando mi parecer, solamente les estoy dando a conocer que hay textos bíblicos, existen textos bíblicos en el que indica que ya estuvo, primero, profetizado de que alguien lo iba a traicionar, y Jesús también lo supo, porque Jesús lo dice literalmente, ¿no? Y Hechos 1:16 va a decir también, ¿no? Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas. Dice que fue guía de los que prendieron a Jesús. Por eso, mi hermano Wilder, yo no me atrevería a decir que Judas sí tenía la posibilidad de no traicionar. No me atrevería, ¿no? Sí, sí, entonces, correcto, así es. Tiene toda la razón. Apoyo lo que usted dice, es correcto. Y me parece que este es un tema que da para largo. Y creo que hay varias preguntas de mis hermanos y también varias cosas que podemos ir apoyando. Y me parece excelente gracias, mi hermano, lo que usted acaba de aportar y también mis hermanos. Muchas gracias, mi hermano. Nos vamos al receso y regresamos en 10 minutos para que no nos gane mucho el tiempo. ¿Ya? Muchas gracias.